Para empezar a conocer sobre este tema, te invito a que veamos la siguiente cápsula. Schistosoma, galáctea, listeria, babesia, filaria, fiebre amarilla, rama esquiática. Algunos médicos que colaboraron inclusive en la NASA descubrieron que los campos magnéticos afectan al organismo, para bien y para mal, más para bien que para mal. Y obviamente en 1988 yo escuché una explicación de un doctor, Richard Berdin-Meyer, que él decía que podía medir los campos magnéticos del cuerpo humano por medio de otros campos magnéticos, que cuando hay un foco ácido y por medio de un campo magnético podemos detectar si es ácido o si es alcalino, y por el lugar donde se están dando estos fenómenos podemos nosotros neutralizar el órgano que lo está soportando. Pero con esa idea yo me vine a México en 88 y empecé a trabajar con pacientes, y obviamente descubrí en ese año, 10 de octubre, que los microorganismos patógenos generan dos cargas simultáneas, una hacia la acidez, otra a la alcalinidad. La medicina tiene que tener varios elementos de diagnóstico, que es lo más importante, de diagnóstico diferencial, de pronóstico, de clasificación, de tratamiento y de prevención. Y este sistema cumple con todos los requisitos. Pero el diagnóstico que hacemos nosotros es etiológico, es decir, del origen, a diferencia del médico que hace diagnósticos sintomáticos, porque la alopatía, la homeopatía, la naturopatía es un proceso a través del síntoma. Esto es energía, entonces puede ser con alopatía, homeopatía, naturopatía, herbolaria, sofrología, reflexología, probiótica, enzimoterapia, celuloterapia, flores de Bach, con todo, linda, porque yo no administro nada, ni saco nada del organismo, yo neutralizo dentro del organismo las cargas, pero puede asociarse con todo, cirugía y cualquier otro sistema. Nosotros directamente te decimos, tienes una colitis por Enterobacter cloacae, punto, y le pegas al Enterobacter y se acabó. Igual una gastritis, igual un asma, una tuberculosis, lo que sea. Afortunadamente esto ha rebasado todas las expectativas. Por ejemplo, en el ojo, porque muchas veces pues, se requiere ponerlo en el ojo, pues aquí no pasa nada. Este es un TAR, ojo cerebelo. Esto sirve para desinflamar el nervio óptico. Y bueno, para hablarnos de esta alternativa, que como es el biomagnetismo, nos acompaña en el día de hoy David Pineda Ayala. Él es médico general, médico cirujano, con especialidad en biomagnetismo médico. Muy bienvenido. Buenos días, mucho gusto en estar aquí. Muchas gracias. Y también está con nosotros Isaac Bois Durán, y él es pues el creador en México del biomagnetismo. Descubridor, sí. Así es. Bienvenido, Isaac. Gracias por invitarme a tu programa. Esto que acabamos de escuchar en la cápsula es de lo más interesante, me parece sumamente interesante. Yo quisiera preguntarte, entonces, comentas que con estos campos magnéticos se detectan focos ácidos o alcalinos. Y yo quisiera preguntarte si todo desequilibrio en el organismo, cualquier desequilibrio en el organismo que nos lleve a un padecimiento, se manifiesta con este desequilibrio en la acidez. Sí. Así es, acidez y alcalinidad simultáneamente. Y entonces tú cuando lo neutralizas estás solucionando la causa. La causa, porque los médicos en general estamos preparados para ver la sintomatología, la signología, los síndromes, la descripción anatómica, las imágenes de radiología, todo es perfecto, sí. Pero no nos dicen por qué, claro. Y este sistema nos dice por qué. Entonces, nosotros podemos saber por qué se está formando un tumor, por qué el señor se está yendo hacia un problema serio, que en principio es de acidosis o de alcalosis. Sí, pero por ejemplo, entonces en el caso del tumor, ya sabías, tú detectas cuál fue la causa, cuál era la causa y la eliminas o la solucionas, pero ya hubo un cambio en el cuerpo, ya hubo un cambio en cierto órgano, ya se encarga de desechar el tumor y desaparecen los tumores. El doctor Harold Surhausen recibió premio Nobel en 2008 por decir que el 21% de los tumores son de origen bacteriano. Y yo digo que si el doctor se atreve a decir que el 100% de los tumores son de origen microbiológico,
le darán 5 premios Nobel, pero a Y él no a entonces, mí, porque yo soy mexicano. Claro, vamos a hablar de más ejemplos, Sí. pensando en alguien que tiene algún padecimiento cardiovascular. Exactamente. ¿Qué es lo que produce la obstrucción de las arterias coronarias? ¿Bacterias? Bacterias. Ahora ya algunos médicos están de acuerdo con eso, sobre todo las que se fijan en los vasos que van a nutrir al corazón. Sí. Y uno de ellos es el estreptococo A, que se pega a la arteria, y eso es lo que está atrapando las partículas con carga contraria y que va formando el ateroma y cierra el vaso y produce el infarto. Bueno, entonces una vez que solucionamos y eliminamos estas bacterias, pero ya hay esta obstrucción en la arteria, el mismo cuerpo lo va a eliminar. Empieza a eliminarlo, todo lo que no avanza retrocede. Esto es física elemental y es bioquímica. O sea, lo que no se está generando empieza a degenerarse. Entonces hablábamos que cura y previene. Sí, Así es. Y bueno, la siguiente pregunta sería si hay alguien que no deba de someterse a esta terapia por alguna razón, ¿hay alguna contraindicación? Las hay, y principalmente la quimioterapia. Sí. Porque la quimioterapia es una sustancia metálica generalmente. Otra contraindicación serían los marcapasos, porque son campos magnéticos los que están trabajando ahí. Se alteraría. Se puede alterar, sobre todo la pila del marcapasos, se puede bajar y se le quita la acción al marcapasos, pero fuera de eso es prácticamente atóxica el biomagnetismo. Me comentabas que, por ejemplo, en el caso de trasplantes, eso nos oculta la información, los trasplantes, las transfusiones y la misma quimioterapia ocultan la información porque esto ha llevado un proceso. sí, En 1988 se descubre el par biomagnético y de 88 a 93, 5 años, yo estuve estudiando este proceso y creamos una disciplina que se llama biomagnetismo médico. sí, En 93 lo pude hacer con la mente y entonces ya se creó otra disciplina que se llama bioenergética médica. lo que haces con la mente es el diagnóstico. El diagnóstico y el tratamiento, pero sería muy cansado. Sí. Entonces el diagnóstico lo hacemos con la mente y el tratamiento Con los imanes. y eso es muy descansado. Y bueno, Nos algo por ejemplo, así para seguir hablando de en qué otros padecimientos, algo que vimos en la cápsula es un letrero, diabetes, por ejemplo. Por favor, la diabetes hasta la fecha es incurable y los médicos la catalogan en 2 tipos. No se puede controlar y simplemente. 2, se controla con insulina o con hipoglucemiantes. Pero conociendo la causa, que puede ser una bacteria, un virus que está afectando por 3 motivos la producción de insulina, ya sea que se traguen la insulina, ya sea que se produzca una enzima que se llama insulinasa, o ya sea que directamente afecten la producción de la insulina. Pero quitando los patógenos se recupera el paciente y se puede curar la diabetes. Y bueno, volviendo a la pregunta del sondeo antes de irnos a la pausa, que era si se habían hecho como las suficientes investigaciones, el suficiente periodo de prueba. ¿Cómo fue esto? Como para tener la certeza de que es algo totalmente probado, científico, efectivo. En medicina se utilizan varios sistemas. Lo primero fue la clínica, o sea, si llegas con dolor y te vas sin dolor, pues eso está funcionando. Así es. Esa es la clínica y revisamos 225,000 pacientes con esa respuesta. Luego ya con laboratorios. Bueno, pues aquí lo vimos, con lo de la presión. La presión, si tomas la presión antes y luego se normaliza, pues es otra prueba. Igual con el azúcar, si tú tienes 300 de azúcar, por decir algo, y te normalizamos y sales con 120, pues es una prueba fehaciente. Y tenemos más de 50,000 pacientes tratados de diabetes y con buenos resultados, excelentes. Luego, con laboratorios biológicos. Hay un trabajo que se hizo en Guayaquil con niños, 51 niños que no toleraban ni los alimentos y obviamente menos los medicamentos. Y unas doctoras que se llama Anabel Jara, tomó 51 niños, está protocolizado el estudio, se presentó ante las autoridades sanitarias y normalizó a los 51 niños y toleraron el fierro que les habían dado para subir la hemoglobina. Y estos niños están curados todos. Luego, las imágenes. O sea, si tienes un tumor y desaparece el tumor, pues no hay... Se hacen estudios, por ejemplo, posterior a la terapia. Se hacen estudios para rectificar, para constatar que se solucionó. En tumores de mama en la mujer, en tumores de útero, en quistes de ovario, en fin, se toma
antes del estudio, se trata, se le da otro tratamiento para certificar la curación y luego se le manda al laboratorio y queda, pues ahí está la prueba contundente. Pero voy todavía más allá. Sí. El 12 de mayo del año pasado en Marbella, España, el doctor Raymond Ilú hizo un estudio junto conmigo en 256 pacientes con microscopía de campo oscuro, en donde se ven todos los elementos de la sangre y se pueden visualizar bacterias, hongos, parásitos. Y el 100% de los pacientes se normalizó. Esto está publicado en Discovery Salud de España. O sea, no puede haber mayor comprobación científica. No, pero por supuesto. Pero entonces, si ya erradicaron por completo virus, bacterias y hongos, ¿qué pasa después con el paciente cuando sale a este entorno lleno de virus, bacterias? ¿Debe de llevar una serie de cambios en su vida, en su alimentación? No, se puede volver a infectar, pero solamente en condiciones especiales. Por ejemplo, si vive con el mismo perro y se contagia de bacterias del perro, pues usa el mismo cepillo de dientes, le probablemente. decimos, quita al perro, o el cepillo de dientes, o la leche que transmite muchos patógenos. Entonces sí le dan indicaciones después, posterior a la terapia. Exactamente, que por ejemplo la crema es uno de los alimentos más contaminados y la consumimos. Y les decimos que quite la crema y obviamente... Cambie su cepillo de dientes. Medidas profilácticas muy sencillas. Bueno, pues vamos a seguir con más. Quisiera preguntarte, David, ¿qué tanto te preguntan en el chat? Pero ¿qué te parece si antes escuchamos la siguiente pregunta? Sí, se puede curar todo. A ver si por ejemplo con un cáncer, empezando un cáncer, porque tengo muchas amigas que tienen cáncer de pecho, pero muchísimas ahora aquí, y me gustaría saber si pudiéramos tener una solución efectiva. Hay un grupo de microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos que se asocian en un punto del organismo que ya los descubrimos dónde y luego se manifiestan en otro, que eso es lo que desquicia al médico, porque obviamente él cree que el lugar donde se está generando el tumor es de la enfermedad, ¿no es cierto? Eso es un incinerador biológico que el mismo organismo está haciendo para quemar ahí células, para detenerlas, que no invadan todo el sistema. En el caso de miomas, por ejemplo, y es la pregunta de Brenda del Distrito Federal. El 90% de los miomas no son miomas, son hematomas, son coágulos de sangre en el útero, no son miomas. Y de cualquier manera se puede solucionar. Se puede curar, o sea, unos u otros, pero se curan más fácilmente los hematomas, o sea, los coágulos, que los miomas, que ya son tumores. Muchísimas llamadas y entonces vamos a empezar a leerlas. Nos dice Edith, mi mamá padece vértigo y recibió varias terapias con biomagnetismo, pero el neurólogo le dijo que no funcionaba y que solo es un efecto placebo y no tiene ningún beneficio. Quiero saber si es aplicable o no para el vértigo. Hay 3 puntos de desequilibrio. Uno que está en la parte anterior del cerebro, otro que está en el oído medio, que es el que más se conoce, el vértigo de Meniere, pero otro bulbo cerebelo, que es el virus del Newcastle. Y los 3 se pueden corregir, obviamente. Quizá el terapeuta que la trató no entendió su problema. Pero, por ejemplo, Isaac, si a causa de ciertas bacterias se fue perdiendo el oído, ¿esto puede recuperarse una vez eliminadas las bacterias? En la mayoría de las veces sí. Sí, se regenera. El organismo tiene esa facilidad de regeneración. Sí, como comenta, que se reequilibra. El órgano para mí más regenerable es el hígado. Y se regenera en horas, a veces en días, pero se regenera. Nos dice Alejandra, ella es del Distrito Federal. Quiero saber si el biomagnetismo sirve para curar una osteomielitis de muchos años. Obvio, pues son bacterias anaerobias. Lo más probable es que tenga una pseudomonas o un clostridium, y son los que están haciendo el daño, y los médicos ni la pueden detectar y ni la pueden curar, pero con estos sistemas sí. Claro. Y bueno, nos dice María Elena del Distrito Federal, ¿el biomagnetismo puede ayudar a un paciente con hipotiroidismo? Sí, siempre y cuando tenga su glándula, siempre y cuando no haya sido sometido a cirugía. Claro. En estos casos ya no se puede. Que la hayan destruido con yodo. Mientras tenga su glándula por lo menos en un 30% de funcionamiento, se puede ayudar. Lo increíble es que hay muchos pacientes que les han extirpado la glándula, todavía tienen glándula, y podemos rescatar aunque sea el 20, el 30%, y a veces con esa proporción pueden vivir sin el medicamento. Qué maravilla, porque tantos y tantos medicamentos que podrían en todo caso evitarse. Eliminarse, nos dice María Georgina del Distrito Federal,
¿El biomagnetismo sirve para los problemas de varices, para pólipos en la vesícula y para bajar los niveles de colesterol? Si es así, ¿nos pueden dar alguna dirección para acudir? No doy direcciones, ellos que la busquen en cualquier directorio con el nombre del doctor, con mi nombre, sí. Pero pues no tiene caso. Y entonces, ¿pólipos, varices? Los pólipos son la asociación de un virus y una bacteria. Las varices ya no se pueden regenerar porque ya se deformó la vena. Sí. Pero se puede evitar que se sigan deformando. Claro, que siga avanzando esto. Siga ¿Y avanzando. para bajar los niveles de colesterol? Eso sí, es el hígado el que está alterado. Nos dice Eva Navarro del Estado de México, quiero saber si el biomagnetismo sirve para una persona que tiene psoriasis y a dónde se puede atender. La psoriasis es la asociación de dos enfermedades, que es el estreptococo A y el estreptococo G. Sí. De acuerdo a la alopatía es psicosomática, pero nosotros ya descubrimos que es curable. Ajá. Pero el problema es que se puede confundir con sarna o con toxocara, que son parásitos que se manifiestan en la piel y muy frecuentemente los médicos lo dan por psoriasis. Pero podemos hacer el diagnóstico diferencial y podemos curar las enfermedades. Cualquiera de estas de estas tres. Bueno, pues vamos a escuchar una duda más. Sí, me gustaría saber cuál es el mecanismo de acción que utiliza qué personas pueden ser candidatos para utilizar este tipo de terapia y si realmente van a tener alguna mejoría como tal. Ya hemos visitado muchos puntos de la ciudad. Cuando veas la camioneta de 11 TV México, acércate con nosotros y participa. Y él pregunta cuál es el mecanismo. Mira, el organismo tiene el 80% de agua. Sí. Nosotros somos hologramas de la Tierra. Tenemos también el 80% de agua y la Tierra igual. Tenemos un pH del agua de mar similar al de la sangre. En fin, tenemos chakras y la Tierra también, tenemos ejes magnéticos y la Tierra también. Entonces, cuando el agua que tenemos en el organismo y todos los elementos están cerca del pH neutro, todo es salud. Ahí nos puso la naturaleza. Y los microorganismos tienen necesidad de pHs ácidos o alcalinos respectivamente, ya sea virus o bacterias. Sí. Si nosotros por un sistema, puede ser la alopatía o la homeopatía, lo que sea, pero en este caso con el biomagnetismo, que es muy sencillo, llevar a la neutralidad esa agua, ese líquido y esas células, pues se corrige todo. Ese es el mecanismo de acción. Muy interesante. Neutralizar el pH del cuerpo humano. Los dolores de piernas y caminar sin bastón y sin andadera puede ayudarle para eso. Nos pregunta Guadalupe de Querétaro. Muchos saludos, Guadalupe, y a nuestros amigos de Querétaro. Mira, generalmente es por una lesión del cono medular o de lo que llamamos la cola de caballo o de los nervios de las piernas, pero siempre son microorganismos los que se infiltran al conducto medular o que lastiman los nervios. Y en la mayoría de los casos tenemos buenos resultados. ¿Sí? Pero, por ejemplo, David, me comentabas que en el chat te preguntaban de rodillas, de lesión en rodillas, si esto se puede solucionar con el biomagnetismo. Sí, hay que tomar en cuenta que no sean de un origen traumático, ¿no? Secuelas de una cirugía, prótesis, algún golpe, algún evento que haya generado una lesión ya propiamente traumática. Ahí es a lo mejor muy poca la ayuda, pero si es una situación que se presentó sin causa aparente, en un alto porcentaje que sí pudiera ser la causa algún virus o bacteria que produjera alguna inflamación. Entonces me comentabas, la única limitante, digámoslo así, del biomagnetismo sería cuando se está recibiendo quimioterapia. Sí, yo recomiendo que no toquen a los pacientes. Y con los marcapasos. O inmunodepresores. Inmunodepresores. Sí. Nos dice Esperanza, y es del Distrito Federal, si puede ayudar para el Alzheimer y la columna. El Alzheimer es la presencia de una bacteria que se llama Rickettsia, la transmiten los gatos principalmente, los felinos, y se genera en las articulaciones de la muñeca y de los talones y se manifiesta en el cerebro. Y los pacientes que hemos tratado con verdadero Alzheimer se han rehabilitado. El problema también aquí es que algunos médicos, neurólogos o psiquiatras dicen Alzheimer cuando es una encefalitis, una meningitis, un Guillain-Barré, un Newcastle, un Epstein-Barr, son virus. Y en estas otras opciones también se pueden erradicar con mucho biomagnetismo. más fácilmente. Sí. Y por ejemplo, en cuestiones psiquiátricas, padecimientos psiquiátricos, también se puede aplicar este tipo de terapia. El principal virus que produce alteraciones psiquiátricas es el Epstein-Barr, que supuestamente produce la mononucleosis, pero secundariamente puede producir
esquizofrenia, paranoia y otro tipo de problemas. Y bueno, nos dice Vidauri del Distrito Federal, quisiera saber si el biomagnetismo puede ayudar a mis problemas de epilepsia. Bueno, también ahí hay un problema que se puede confundir, y acabamos de tener pacientes que tenían tétanos y no era epilepsia, eran convulsiones tetánicas. La verdadera epilepsia obedece a toxinas que van al cerebro y irritan una parte del cerebro, y generalmente es por parásitos. Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Qué interesante alternativa, ahí la tienen ustedes. Espero que sus dudas hayan sido resueltas, y el día de mañana te invito para que nuestros especialistas nos hablen sobre los estimulantes sexuales. No te lo pierdas.